Sin duda, es una buena noticia para Venezuela que sean varios los jugadores uruguayos que no puedan estar en el partido frente a la Vinotinto ahora en septiembre en la eliminatoria de la Copa del Mundo. Toda vez que ha salido el dictamen de la Comisión Disciplinaria de la Conmebol, se quedan fuera, por ejemplo, Darwin Núñez, delantero del Liverpool. No va a estar José María Jiménez, el defensor central del Atlético de Madrid, tampoco Olvera, ni Rodrigo Bentancur. En la lista figura Ronald Araujo, pero el defensor del Barcelona está lesionado, así que prácticamente no contaría. ¿Que es una buena noticia para Venezuela? Cierto. ¿Que Venezuela tiene fácil los 3 puntos? Falso. Fáciles no los tiene. Los 3 puntos tienen que salir a jugarlos y a ganárselos. Con Darwin Núñez o sin Darwin Núñez. Con estos jugadores suspendidos o sin ellos. Así que el trabajo tiene que seguir. Creo que eso es lo que pasa por la cabeza hoy del Bocha Batista, ¿no? Y del pleno del grupo. Que Uruguay sin esos titulares podría ser un poquito más accesible. Sí, pero igual también lo podrías perder si no trabajas el partido seriamente. Porque esto es fútbol, al final de cuentas. Yo soy venezolano y obviamente que quiero que Venezuela gane y que mis equipos siempre ganen. Pero tengo que decir la verdad, tengo que ser honesto. Primero que no creí que la decisión iba a salir tan pronto, porque uno viene acostumbrado a los tiempos de Conmebol, ¿no? Y a veces los tiempos de Conmebol pues demoran más de lo que uno espera. Recién al comienzo de esta semana habían sido las audiencias y donde estuvo el abogado defensor de la Asociación Uruguaya tratando de exponer los alegatos por los cuales esperaba que no suspendieran a los jugadores de la federación a la cual representa este abogado. La decisión ha salido este día. A mí me sorprendió la premura, repito, pero así como quiero que Venezuela gane todos los partidos, así quiero ser honesto y quiero ser sincero. Yo estuve allí ese día, en Charlotte, y desde antes del partido se veía que algo mal iba a suceder. Era obvio. Yo no soy un ingeniero de seguridad industrial, ni de entender qué es lo que pueda suceder, y muchísimo menos soy experto en este tipo de cosas, pero es que era demasiado evidente. A los familiares de los jugadores uruguayos estaban colocados en un sector de la tribuna donde había fanaticada muy agresiva. Eso se vio desde el comienzo del partido, desde antes incluso. ¿Qué es lo que sucedió? Que en el estadio había una escalera que daba acceso al campo muy cercana a ese sector donde estaban los familiares de los jugadores uruguayos. Eso es un mecanismo de evacuación en caso de emergencia. Ese mecanismo nunca se activó, nunca. Si se veía que estaban los fanáticos más agresivos que había en ese sector de la tribuna, rodeando a los familiares de los jugadores uruguayos, era previsible que iban a empezar los enfrentamientos verbales, como ocurrieron desde antes de terminar el partido y fueron aumentando en intensidad hasta el final del encuentro, hasta que sucedió lo que sucedió. Ese mecanismo de evacuación, que constaba en una escalera para permitir la salida de los familiares de los jugadores hacia el campo, nunca se utilizó, nunca se les abrió la pequeña puerta de metal para que pudieran acceder hacia esa escalera y pudieran salir, pudieran ser evacuados. Había familiares, había niños también. ¿Quién es el responsable de eso? La seguridad del estadio. Pero ¿quién es responsable por encima de la seguridad del estadio? El organizador. El organizador de la Copa América. En el estadio había una gran cantidad de palcos vacíos. Vacíos completamente. Cualquiera de esos palcos se ha podido ubicar a los familiares de los jugadores. Y problema resuelto. Era algo previsible desde el comienzo. No quiero justificar lo que hicieron los jugadores uruguayos, pero entiendo también que en un momento de ver que a sus familiares no se les permitió evacuar de ese sector de la tribuna y estaban siendo acosados o agredidos por fanáticos de la selección rival, era obvio que los jugadores iban a hacer lo que hicieron. Como la canción, ¿usted qué haría? Todo lo hubiesen hecho. Ir a defender a tu familia. Eso no quiere decir que lo que hayan hecho los jugadores uruguayos de caerse a trompadas con fanáticos colombianos estuviera bien. Pero es entendible que lo hacían por defender y proteger a su familia, porque sus familiares estuvieron expuestos por la inoperancia de la seguridad del estadio y por la terrible organización, por decirlo de alguna manera, para ese partido, para ese caso en específico.
Entonces, si bien hoy Venezuela se beneficia de la suspensión de estos jugadores uruguayos, que están suspendidos porque violan, obviamente, reglamentos y normativas dispuestas en la Comisión Disciplinaria de la Conmebol, el problema es que si el génesis de todo esto estuvo en la organización y la seguridad, ¿quién castiga y quién suspende a la seguridad o a los organizadores por no haber podido prever lo que muchos de los que estábamos allí veíamos podía suceder al final del partido? Si nosotros lo podíamos ver, creo que los organizadores y más todavía la gente de seguridad podía hacerlo. Suspendido a los jugadores uruguayos, buena noticia para Venezuela. Igualmente hay que trabajar para ganar el partido, porque eso no significa que Venezuela ganó. Pero lo que sí significa es que tiene que existir también un mecanismo para sancionar y para suspender a los responsables dentro de la organización o dentro de la seguridad por permitir que se llegara hasta donde se llegó. Duélale al que le duela.